Tomemos nuestros lugares. Esta es la primera llamada. Primera. Tercera llamada. Tercera. ¡Comenzamos! Huevo Cartoon empezó en el 2000, nos sentamos una tarde y quisimos hacer algo en lo que pudiéramos participar los dos. Él es animador de profesión y yo guionista, digamos. Y entonces empezamos con la idea de hacer una página de internet que finalmente resultó en Huevo Cartoon. Oficialmente salimos en el 2002. Cuando empieza este proyecto y pega, mi hermano fue el primero que dijo, ¿y si hacemos una película? Le dije, no, pues sí, estaría increíble, pero pues apenas estamos haciendo animacioncitas en internet. Yo lo veía como un proyecto exageradamente lejos. Él creo que lo sentía más cercano por esta misma conexión de querer hacer cines de tiempo atrás. Cuando yo tenía 7 años, vi una película que se llamaba Star Wars. Estaba yo viendo la película y dije, yo quiero hacer esto. Lo que yo estaba sintiendo me quedaba claro que me estaba llegando a lo más profundo de mi ser y dije, esto es lo que yo quiero hacer en mi vida. Entonces, bueno, estudié lo propio, comunicación, después una maestría en guionismo y dirección de cine en Los Ángeles y desde entonces yo quería hacer una película. Ahora, el proceso fue muy largo, yo pensaba ingenuamente que iba a ser mucho más fácil. Metí un guión al IMCINE, gané un apoyo, el guión se llamaba Anatomía de un robo y yo pensé que ya estábamos hechos para hacer la película. Nada, pasaron 6 años y no caía ese guión. Yo un momento dije, tiro la toalla, esto no se puede, es muy complicado hacer cine en este país. ¡Me voy a matar! ¡Me voy a matar! ¡No me detengan! ¡No me detengan, eh! Curiosamente, gracias a que no se pudo esa película, fue que aquella tarde mi hermano y yo estábamos desesperados, sentados en la sala de tu casa pensando qué hacer. Y fue cuando surgió Huevo Cartoon. Afortunadamente, a los 4 meses de que salió Huevo Cartoon, tenía tal éxito que en una de las juntas de la otra película me senté con Eckhard von Dahn, director de videocine, y le dije, ¿cómo verías una película de animación de estos personajes? Me enseñó Los Huevos Poeta, que fueron así como los primeros que realmente causaron sensación, y me encantó. Realmente me enamoré del proyecto. Hablamos de pues, financiar la elaboración de un guión. Inmediatamente él se sentó a escribirlo, y al mismo tiempo empezaron a desarrollar toda esa otra parte de licencias y de irlos dando a conocer poco a poco de una manera más fuerte a los huevitos. Y yo pensaba que este era el personaje ideal, que era, o sea, un huevito, un sentido del humor muy característico de nuestro país. Era algo que yo consideraba que puede ser como un tiro seguro. Y entonces fue cuando empezó, desde abril de aquel año, abril 2002, fue que inició el proyecto cinematográfico de Huevo Cartoon. Una vez que tuvimos el sí de videocine, pues había que levantar el dinero. El videocine entraba, pero no con el 100% de lo que iba a costar. Entonces empezamos a buscar quién podía entrarle. Prácticamente visitamos todos los estudios, Columbia, Fox y todo el mundo. Dijeron que no. Lo que buscas es tan solo un sueño. De sueños vive el huevo. Y me acuerdo que la última fue como un, bueno, ¿sabes qué? Presentamos esta última carpeta y ya. Si después de esto no, nos dedicamos a buscarle otra cosa. Y curiosamente cuando soltamos el proyecto dijimos, bueno ya, que sea lo que tenga que ser. Fue cuando nos dijeron que sí. Después de 12 tratamientos de guión, finalmente Fidecine se mostró interesado. Entró Elisa Salinas. Elisa Salinas fue una inyección de esperanza, de dinero maravillosa. Inmediatamente hizo que otros productores independientes se sumaran y lo único que nos faltaba ya era el dinero de Fidecine. Y entonces Fidecine ahora sí dijo que sí. Cuando me dieron el sí de Fidecine, que era el último sí que nos faltaba, yo estaba dando una conferencia fuera de la capital. Sabía que mientras yo estaba en la conferencia estaban decidiendo, deliberando en Fidecine. Salgo de la conferencia, entro al camerino, levanto el teléfono, me comunico con Fidecine y me dicen que sí. Y pues yo no podía dejar de llorar. Le hablé a mi hermano y al teléfono llorábamos, porque pues era finalmente la oportunidad que por años habíamos buscado de hacer la película. Y en mi caso, pues de toda la vida, era finalmente decir, ok, creo en ti, ahí está.
ahí está el dinero, ahí está todo, ahora es una película. A ver si sí es cierto. Entonces empezó pues, la contratación de personal, fue lo primero. Entró Paco Arriagada pues, a hacer la producción de línea, que fue un elemento clave al sustento de toda esta película. Una vez que tuvimos el sí del dinero a finales del 2004, pues eran solo 17 meses que nos quedaban de producción. El presupuesto que tiene la película es un presupuesto bastante común en el sentido con respecto a las otras películas mexicanas. Fue muy difícil proyectarla en esos costos y el gran otro como reto era el tiempo de producción. La película traía todo el abrazo del merchandising y traía todo el abrazo de la marca Huevo Cartoon, y eso nos obligaba a tener como tiempos de producción muy determinados para lograr un estreno en abril del 2006. Ese creo que fue el mayor reto, ¿no? Generar un plan de trabajo y una coordinación de todos los equipos, de las casi 400 personas, desde los creativos hasta los últimos de postproducción y de distribución o encargados de campaña y mercadotecnia, para que lográramos salir en tiempos. Hace ya como 3 años recibí el libro que escribieron Gabriel y Rodolfo Riva Palacio y me encantó la idea. Reunimos un equipo muy grande de gente y la verdad que Rodolfo Riva Palacio y Gabriel Riva Palacio son 2 grandes directores y productores, y me animé porque vi en ellos algo que era muy importante para mí, que era que tenían un sueño y ese sueño me lo hicieron partícipe y ahí fue. Yo regresé en el 98 de Estados Unidos y fue cuando empecé a tratar de hacer una película, y fue hasta el 2004 que finalmente tuve la luz verde para hacer una película. 6 años de trabajo para finalmente tener todo puesto para una película, pero creo que todos los noes fueron la mejor respuesta que me pudieron haber dado, porque cuando te dicen no, es no, ¿y por qué? ¿Tendrán algo de razón en lo que me están diciendo? Uno de los no fue: el guión está mal, el guión no sirve. Si me hubieran dicho que sí, hubiéramos hecho el 4º tratamiento, y ahora que tenemos el 13º en pantalla, sí veo la enorme diferencia y el camino recorrido del 4º al 13º, y creo que tenían razón en decir que no en aquel entonces. Entonces creo que se dio cuando tenía que darse, hizo madurar mucho la empresa, a mí como cineasta, a mi hermano como animador, y el guión creció, los actores fueron los apropiados y se dio cuando se tenía que dar. Creo que siempre que hay un no, lejos de desgarrarse las venas, que eso es lo que yo hacía al principio, entender por qué es un no y cómo hacerlo para convertirlo en un sí. Una vez que tuvimos el sí de Videocine, de entrada había que levantar un presupuesto y un guión para entonces poder saber a qué le estábamos tirando, de qué se iba a presupuestar, ¿no? Entonces hicimos durante 6 meses el primer tratamiento del guión. Lo hicimos Paco Arriagada, Fernando Mesa, mi hermano Gabriel y un servidor. Una vez que teníamos ahí un guión más o menos, lo probábamos mucho. Hacíamos lecturas, por supuesto toda la empresa, y a veces algunos amigos que no tenían nada que ver con Huevo Cartoon, que tenían la mente fresca, y llegaban a escuchar. Entraban muchísimas personas a leer el guión y era muy visible cómo empezaban a leer y estaban todos ja, 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 y llegábamos a la parte que se atoraba y era un ¿qué? Perdón, no, ¿en qué parte? ¿En qué página? La gente se empezaba a dispersar y decíamos, no, a partir de aquí no funciona el guión. Y se volvía a escribir, se hicieron 13 tratamientos y era una y otra vez. Lo metimos a talleres de guión, en donde entró Marina Stavenhager, Rosana Curiel, Beatriz Novaro, y que nos hacían anotaciones muy pertinentes a lo que estaba puesto en papel. Y debo decir, donde más metí yo chistes o mi esencia en el guión fue en la parte final. Cuando íbamos escena por escena planteando la visualización, yo decía, no sería más chistoso eso, no sería más, ya de acuerdo a los personajes, que es mi expertise. Entonces el guión, aunque si bien yo tengo el crédito del guión, está por demás decir que hubo muchísima participación de muchísima gente. Creo que la película en general habla de huevos, ¿no? Básicamente es de huevos, pero habla de todo el camino hacia la madurez. Toca temas de lo que significa madurar como
como persona, de alcanzar como huevo tus sueños como huevo. Y esa es una parte como muy humana que está muy disfrazada, digamos, de toda esta comicidad que lleva la película. Pero creo que el mensaje, a fin de cuentas, es la madurez y el crecimiento personal. Fíjate que curiosamente en el guión yo soy Toto y Gabriel es Willy. Nos vimos reflejados en esos dos personajes. Y así como Toto aprende que para lograr su objetivo, en este caso convertirse en pollo, o yo hacer una película después de toda una vida, para lograr ese objetivo tienes que aprender a colaborar y solamente se logra en bola, en conjunto. Yo aprendí eso antes y durante el proceso de la película. Me quedaba claro que la película no la podía yo hacer solo. Tenía yo que codirigir con Gabriel, quería codirigir con Gabriel. Él, creo, y no me equivoco, es uno de los mejores, si no es que el mejor animador de este país. Y que para una película de animación, en consecuencia, no había nadie mejor que él para poderlo hacer. Además, un proyecto que habíamos hecho desde el principio juntos, y el producto que está en pantalla no es ni remotamente lo que yo solito hubiera siquiera concebido. Creo que gracias al trabajo colaborativo es lo que es la película, ¿no? Creo que la codirección gira alrededor de venderle la idea a tu codirector y de entender que el codirector es director. O sea, mucho lo que pasaba al principio es como, yo quiero meter esto, pero yo también, pero yo voy para acá, yo voy para acá, y se vuelve una cuestión necia. Entonces fue un entrenamiento duro, pero bonito. Y fueron 3 meses de estar diario en mi casa dibujando, sí, no, sí, no. Había otro reto importante, que era pasar de la página, acá, había que pasar de los sketches que la gente sabía que eran muy irreverentes a la historia para toda la familia. Con el éxito que estaba teniendo el Huevo Cartoon, sabíamos que al ver un espectacular, una estampa, el niño iba a querer ver la película. Nunca, a lo mejor, el niño había visto una animación en internet de Huevo Cartoon, pero le gustaba la iconografía, le gustaba el huevito y quería ver la película. De alguna manera lo que queríamos es que la película la pudiera ver el papá tranquilo, de que no va a tener que preocuparse de que el niño vaya a ver o escuchar algo que lo vaya a incomodar o que vaya a pensar que no es correcto. Teníamos que incluir a los niños, pero también teníamos que no excluir a los que nos habían seguido en la página y que buscaban una irreverencia, un doble sentido. Entonces el lenguaje de la película, los chistes tenían que ser cuidados. Nos quedaba claro que no iba a haber groserías, pero que sí tenía que haber una doble lectura, una lectura para adultos, una lectura para niños y una lectura para adolescentes, ¿no? Donde el adolescente y el adulto iba a captar chistes irreverentes de tono a lo mejor político, doble sentido, y el niño iba a seguir una aventura, iba a seguir a los personajes. ¡Agárrate fuerte del pájaro! Y entonces tratar de incluir a todas las audiencias. Creo que lo logramos. A lo mejor los que esperaban algo muy fuerte, el hardcore, así el guión fuerte, están un poco desilusionados. Yo quería más fuerte, yo quería de plano. Pero creo que cada medio tiene su forma de presentarse y en el internet ahí encuentran eso. Una obra de teatro puede encontrar eso. El cine no, en este caso no. A final de cuentas la historia es lo que sustenta todo. Puedes tener millones de dólares atrás y tener las mejores animaciones, pero si tu historia es aburrida, si tu historia no logra atrapar al espectador, que ya te concedió el favor de estar 2 horas ahí sentado, olvídalo. O sea, no va a funcionar, no hay poder humano. La gente va a salir y va a decir, está más o menos, no te ríes. Y afortunadamente no fue nuestro caso. Empezamos con el proceso de casting. Empezamos a ver quién iba a ser las voces de esta película. Fue un proceso complejo, tormentoso a momentos, pero finalmente muy afortunado. Está la gente que tenía que estar y nosotros desde el principio queríamos las mejores voces que este país podía ofrecer para el cine de animación. Sabíamos que el personaje de Toto, por ejemplo, era un personaje que en el papel aparecía muy serio, le faltaba algo, le faltaba chispa, vida, porque parecía muy serio, muy aburrido en el papel, muy estresado y enojón, y dijimos, chin, pero estaba correcto dramáticamente. Entonces sabíamos que necesitábamos un actor que lo aligerara y que lo hiciera real. Desde el principio teníamos la idea de Bruno Bichir, y entonces ahora dijimos, bueno, vamos a traerlo, le hacemos una audición, si funciona, pues ahí está. Pero yo tengo que convertirme en un gran pollo. Cuando lo escuchamos dijimos, este es Toto. Toto es un huevillo.
Un huevillo que lo que quiere es ser un pollo. Y Toto entra en dilema porque es arrebatado del seno materno para ser vendido en alguna tienda, en algún supermercado globalizador. Y entonces se lo llevan de la granja y es tristísimo para su mamá y es tristísimo para él porque lo primero que él oye cuando nace es: vas a ser un gran pollo, ese es tu destino. Y en los huevos como en los hombres hay que cumplir nuestro destino. Bruno trae al personaje, lo hace muy real. A momentos estás viendo a Bruno Bichir ahí, ¿no? Él dice que es un neurótico y que su huevito también es un neurótico. Lo ves realmente sufrir con los problemas que tiene este huevo. Y vaya, creo que aligeró esa carga de seriedad que tenía en el papel y se hizo un personaje muy ameno, muy querible, que era lo que queríamos. Ese es tu protagónico, la gente tiene que empatizar con él. Después, Carlos Espejel, el personaje de Willy era un personaje que tenía que ser muy espontáneo. En su voz tenía que reflejarnos eso, que no pensaba demasiado las cosas, sino que simplemente las decía a bote pronto o las hacía a bote pronto. Willy es mi personaje, es uno de los, pues es uno de los huevitos que emprende una aventura junto con su compañero Toto, y emprenden una aventura pues para no ser devorados por unos gorditos. Willy tiene muchas características, como que es un huevo muy echado para adelante, primero lo dice y después piensa lo que hace. Es extrovertido completamente y amiguero, no le cuesta ningún trabajo relacionarse con ningún huevo, ¿no? O sea, no le cuesta. Entonces creo que en ese sentido me puedo identificar con él. Y bueno, tiene otras características que había que darle a través de la voz, ¿no? Y fue un reto interesante, pero que yo creo que al final de cuentas como que el trabajo final salió muy bien. Con ustedes, el inigualable, el increíble Willy, el huevo vigía. Se escucha la ovación del respetable. Willy, de huevo vigía a huevo guía, hoy es mi día y a ti te da mucha alegría. Tal vez no. Willy es un huevo muy miedoso y se pega con Toto por el pánico de estar solito y por eso emprende la aventura. Y entonces funcionaba muy bien. Toto, el huevo que todo lo planeaba, todo lo tenía que pensar de más, y Willy, que no, que era pues, como le salía, es berrinchudo, es llorón, es manipulador y la pareja funcionaba muy bien y Carlos lo hizo excelente. En el caso de Angélica Vale queríamos a una actriz cuya tesitura de voz nos pudiera reflejar una huevita, un personaje muy firme, persistente, al mismo tiempo tierna y romántica. No queríamos que en la película apareciera una huevita débil. Tampoco queremos una mujer codependiente, el típico rol de la mujer en donde está necesitando de su pareja y no quiere que se separe. Hay un momento en que Will dice, ¿sabes qué? Tengo que irme porque Toto me ayudó y ahora tengo que ayudarlo. Vivi ni le pide explicaciones, se voltea y le dice, haz lo que tengas que hacer y le da un beso. Y creo que Angélica Vale lo logra de una manera muy, muy precisa, muy exacta. Vivi es una huevita acróbata que trabaja con un malabarista que hace malabares con los huevos. Es como la heroína, soy como así la superhéroe, pero se me quita toda esa parte de valiente en el momento que veo a Willy. Ay, si tú me quieres, dame la sonrisa. Y me enamoro profundamente de él. Es maravilloso el saber que, por ejemplo, Vivi tenía el pelo lacio. Y sí, llegué así con una cola hacia a grabar. Es bastante parecido el relajo de mi pelo. Y me lo cambiaron. Por mí, solo por mí. Y después, para el resto del cast, teníamos por ahí a Humberto Vélez, que el huevito de chocolate no teníamos idea de por dónde rayos iba a caminar ese personaje. Y cuando llegó Humberto le dijimos, simplemente es un huevo cubano, maestro, a ver qué se te ocurre allá adentro. Y empezamos a ver cómo se explayaba y daba vueltas y así hay frases, sacaba, oye chico, que mira, que tú, que yo, que los huevos de Copacabana. Y dijimos, este es exactamente el huevo de chocolate. Hueva y segundo pase, dile a usted y adiós, que te vaya bien.
Mi personaje es un nuevo negro porque es cubano, es un personaje muy energético, muy gracioso, que fue escondido en la Pascua, pero en vez de esconderlo debajo, lo esconden adentro del sillón. Entonces nadie lo encuentra, no hay niño que se meta dentro del sillón para encontrarlo y se queda ahí semanas, días enteros, ¿no? Empezamos las grabaciones y no sabíamos finalmente cómo iban a ser, por ejemplo, los huevos de reptil. No teníamos ni a Iguano, ni a Coco, ni a Torti, ni a Serp. Y un día se nos ocurrió la grandiosa idea de decir, bueno, ¿y qué tal que nos probamos nosotros? Si tan claro tenemos la idea, a ver, vamos a pasar a la cabina. No está de más decir que me quedé con Coco y con Iguano y mi hermano se quedó con Serp y con Torti. Justamente los 4 huevos de reptil que nos faltaban y los terminamos siendo Gabriel y yo y creo que funcionó bastante bien, ¿no? Eso es hermoso. Y tú no te pongas celoso, también hay para ti. Coco es un huevito de cocodrilo, es el líder de los huevitos de reptil. Él quiere ser actor, quiere escribir, dirigir, coreografiar su propia revista musical, pero su padre es el gran cocodrilo, jefe del Pozo de los Reptiles de esta feria, y él quiere que su hijo pues mantenga esa estirpe del cocodrilo arriba, que sea villano, que sea malo. Coco es un personaje que, como todos los demás, encuentra también su madurez. Este encuentro consigo mismo, este viaje hacia adentro que tiene él y esta aceptación, también es algo que tiene que ver con la madurez. Entonces, en ese sentido, me gusta mucho ese personaje por eso. ¿Y qué le vas a decir a tu padre? Oh. No sé qué le voy a decir a mi papá. Que soy diferente, que soy actor, que yo tengo mi vida y que nunca voy a ser como él. ¿Y sabes qué? No me gusta tu sonaja. Hago el personaje de Serp. Los malos son Coco y Serp. Pero Serp, a diferencia de Coco, realmente tiene la yema mala. Es el personaje que realmente quiere hacer maldades, que realmente quiere cumplir con toda esta idea del malo de la película y sí está en papel, ¿no? De hecho, va perdiendo la cabeza a lo largo de la película porque no puede realmente cumplir con su papel por la bola de ineptos que lo vienen siguiendo de los huevos de reptil. Y pues Coco, que está en personaje y haciendo sus shows y demás, y él es el que realmente quiere hacer sus planes y romper a los huevos, y es el verdadero malo. Oye, ¿no crees que cuando arranque el carrito los puede apachurrar? Pues claro, de eso se trata. Me encanta toda la mancuerna que hace con Coco, porque Coco está en su rollo de no, me tienes una sorpresita. Y Serp se desespera de que Coco no entra en el papel de ser los malos de la película, ¿no? La verdad que con actores tan profesionales es poco lo que los diriges. Ellos solitos entienden, les tienes que explicar un poquito por dónde va la escena y el personaje para que ellos puedan entonces interpretarlo, a diferencia de una película doblada de Estados Unidos donde ya viene pues todo actuado. Lo único que tiene que hacer es entrar y salir perfectamente con los labios del personaje e igualar la emoción que está presentando la animación. Acá no había nada, se empieza por la voz. En este caso no fue doblaje, fue un proceso al revés, donde había bocetos, había dibujos preliminares para darnos una idea de por dónde iban a ser los gestos, las acciones de los personajes. Pero fue muy rico poder hacer un proceso creativo en el estudio de grabación, que no fue nada más reproducir o encajar la voz a algo ya establecido, sino crear, tener esa posibilidad. Esas cosas obviamente no suceden mucho en México. Este trabajo es diferente a todo lo que yo he hecho. He estado metido 20 y tantos años en el doblaje haciendo una cosa contraria, tratando de ajustar mi voz a unos labios que ya estaban hechos. Este trabajo era crearlo todo desde el principio y crear un trabajo mexicano. A mí me fascina porque he estado dando mi voz a otros de otros países de todo el mundo, pero hoy le estoy dando mi voz a un trabajo mexicano y esto me hace feliz. La gran maravilla de poder ponerle la voz a un personaje es que lo haces antes de los dibujos y puedes hacerlo a la manera que te guste y quizá eso aporte o enriquezca el mismo dibujo, ¿no? Aparte de la dirección de los actores, creo que fue más disfrutada por mi hermano que por mí. Creo que como buen director de animación estoy acostumbrado a dirigir a la gente actuando. Entonces llego con el animador y le digo, mira, tiene que hacer esto. Va, y le hago la actuación y mira, tiene que pasar y brincar y déjamelo con una cara así de... Y entonces el animador tiene mucha referencia porque
no son actores los animadores. Entonces, él está más acostumbrado a dirigir actores, y entonces como que decía, bueno, a ver, dirige tú más actores, y yo como que dirigía más a él. Entonces era chistoso que yo me acercaba y decía, mira, yo siento que tiene que ser como más, y yo se lo actuaba a mi hermano, entonces mi hermano se volteaba y decía, un poquito más de énfasis, ¿no? El trabajo en estudio de grabación de voz, yo necesito ponerme en la clara y en la yema de Toto, en la cáscara de Toto. Soy un huevo stanislavskiano, entonces tengo que entrar a la yema del asunto para entender, ¿no? ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! No sale. ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! Es que Granjas el pollón ya es chistoso. Pues no me lo imagino, espérame. ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! Ahí está. ¡Granjas el pollón! ¡Granjas el pollón! Deja aventar una más así en caliente. Un proyecto así, uno sería un estúpido si lo rechazara. Hay uno entre 1000. En este país es muy difícil hacer cine. Y luego es muy difícil hacer un cine en animación. Muy difícil. Creo que el humor de Huevo Cartoon es un humor maravilloso, que yo creo que nos tiene encantados a varias generaciones. Y el poder participar en la película, de verdad, que ha sido todo un honor. Y conocer a estos chavos que son verdaderamente talentosos, ha sido una experiencia mucho más padre, la verdad, muy padre. Yo nunca pensé vivir de doblar huevos, ¿no? Pero ha sido un orgullo, ¿no? Un orgullo estar en un proyecto tan grande por todo lo que significa, por todo lo que conlleva, y al mismo tiempo en algo tan diferente a lo que hago, ¿no? Que bueno, esto es un garbanzo de a libra, ¿no? Tener un proyecto de este tamaño, un proyecto 100% mexicano, en el cual, bueno, todo está cuidado y que se tienen la aspiración, la pretensión de que nos vaya muy bien, ¿no? O sea, estar a nivel de cualquier otra película de Hollywood o de cualquier otra parte del mundo. Entonces, todos estamos muy emocionados. Yo me siento muy honrado de que me hayan invitado, muy orgulloso de pertenecer a este proyecto, a este equipo, y bueno, pues solamente contribuyendo con mi granito de arena para que esto sea un éxito en todos sentidos y en todos niveles. Tu nombre es Toto. Ay, vas a ser un gran pollo. Ay, se rompió uno. Dicen que cuando te hacen un agujero por abajo y te succionan, se siente rico. Señor, ya no tenemos huevo corredor. ¡Sargento Willy, baje de ahí! No quiero ser un huevo duro. No quiero ser un huevo duro. Tampoco estrellado ni revuelto. Tampoco estrellado ni revuelto. Prefiero podrirme con el tiempo. Prefiero podrirme con el tiempo. O rellenarme con harina. O rellenarme con harina. Pero por ahora no podemos hacer nada. Tenemos que seguir nuestro camino. Parece que va a llover. El cielo se está nublando. Pero miren nada más, 2 tiernos y jugosos huevos de gallina acompañados de un tocino. ¿Qué vamos a hacer con ustedes? Me pregunto yo. La neta. Qué mala vibra traes, maestro. ¡Nunca más voy a dudar de ti, ni yo de ti! La película tiene construcción de personajes totalmente diferentes, porque en la página son sketches, entonces lo que hay que pensar es un personaje y su chiste recurrente. Para la película es totalmente distinto. En la película había que crear personajes que tuvieran un arco de personaje, que tuvieran una necesidad dramática que superar, que fueran multidimensionales y no nada más la repetición de un simple gag.
Tiene el sistema de Sid Field y Linda Seeger, que siguen cierta estructura de páginas, de actos, de motivaciones, precisamente para poder cumplir con los estándares del teatro griego, que eran los 3 actos, ¿no? Era introducción, desarrollo y clímax o resolución, ¿no? En la página es un mundo de huevos. Los huevitos tienen carros, tienen cosas, objetos, viven en un mundo de huevos y no interactúan con humanos. En la película era huevos dentro de un mundo de humanos. Los humanos no pueden vernos ni escucharnos. Para ellos somos simples huevos. No iban a tener carros, no iban a tener celulares, ningún artefacto propio a escala de huevos. Eso era lo que diferenciaba mucho una cosa de otra. Se hicieron muchísimos personajes para esta película. Unos no sobrevivieron las pasadas de los guiones, otros sí. Hubo personajes como Campanita, que era un perro que atropellaban y no sé qué. En lo que queríamos mucho era un xoloescuincle. Hubo otro personaje como el Dr. Tum, un personaje que a mí me encantaba y el diseño me fascinaba. Tenía una chamarra de picos roja y sus lentes, todo metálico. Y de una pasada a otra de guión fue, pues el Dr. Tum sale. Y pues sí, tenía que salir, el guión no funcionaba y era como, pues sí, tiene que salir. Y es como perder un hijo, perder un huevo. ¡Torito! ¡Torito! Fue un trabajo duro, porque aparte, una vez que hacía yo el diseño y que lo teníamos, era como un, le falta, y entonces búscale. Y entonces hicieron pruebas con gorrito, con... Willy tiene un sombrerito con corcholata, que un gorrito, que gorra, que no sé qué, que se ve muy infantil, que sepárale los ojos. Aparte no tenía yo mucho con qué trabajar, que es una de las partes difíciles del diseño de caracteres de los huevos. Si tú te fijas en la cara de un ser humano, el marco es la nariz. Con la nariz defines qué tipo de persona casi es. Y el problema que tengo con los huevos es que no tiene nariz. Entonces, solamente puedo jugar con el tamaño de los ojos. No puedo cambiar mucho la constitución de si son gordos o delgados, porque entonces dejan de ser huevos. Entonces, fue muy difícil esa creación. Era como muy sutil el, ¿y si le pongo eso? ¿Y si le pongo eso? Pero una vez teniendo ya el personaje final que decimos, este ya es, a la hora que llegan los actores y empiezan a actuar, dijimos, Toto tiene que cambiar. Y Willy tiene que cambiar. Y entonces hicimos ciertas modificaciones de acuerdo a ciertas expresiones que tenían los actores, ya para el final de la creación, ¿no? Y entonces, una vez que tenemos ya los personajes creados, se hicieron todo lo que es el rol de personaje, que se tenían que hacer hojas y hojas con gestos y gestos para que los animadores, a la hora que hicieran un grito, pues tuvieran la referencia. Entonces, hubo más de 200 gestos, expresiones corporales y demás de cada personaje. Si lo multiplicas por los 70 y tantos personajes que se hicieron, pues son biblias enteras de los personajes, de cómo se mueven, cómo se tropiezan, cómo se caen, cómo les duele, cómo sonríen, cómo se enojan. Eran de verdad biblias de cada personaje. Ya después de eso teníamos que hacer un isométrico, una vista del personaje en diferentes posiciones, de atrás, de lado, en 3/4, para con eso juntarlo a los animadores que hicieron la película y poder decirles cómo debe de ser el personaje. Es muy complicado agarrar el modelo de un huevito, porque aunque parezca simple, que es una bolita y 2 ojos, pues, es facilísimo animarlo. El problema es que cuando tú haces un carácter humano, tú dices, bueno, tengo la referencia de a qué altura está el hombro de acuerdo a la oreja y el pantalón lo tiene arriba del ombligo. Todo este tipo de cosas te van metiendo en referencia. Con el huevito no tienes ninguna referencia. ¿Qué tan redondo, qué tan ovalado? Es mínimo el cambio y cambias de modelo. Entonces, teníamos que hacer plantillas de vas a hacer un círculo, le metes la mitad de este círculo para que agarraran el modelo. De alguna manera como medio a feeling de estar observando los huevos todo el tiempo y a partir de eso ya definir a qué altura iban los ojos. Y fue practicar y hablar 9 millones del modelo con todos los animadores. Entonces fue un trabajo arduo y cansado y sudoroso, pero muy padre. Una vez que teníamos el guión, había entonces que visualizar. Lo hicimos a lo largo, me parece, de 3 meses, todos los días en casa de mi hermano, poniendo toma por toma, una especie de pre-storyboard, todos los movimientos de cámara, todo absolutamente en papel.
A diferencia de una película con actores en donde llegas al set y puedes decir, bueno, pues a ver qué se me ocurre, o ya me inspiré y el fotógrafo ya te enseñó otro ángulo y pues lo tiras y... No, acá tenía que ser todo muy puesto y sabíamos que el presupuesto estaba tan apretado que no íbamos a poder experimentar, decir, bueno, pues que ahí si no queda la volvemos a hacer. No, lo que pusiéramos en esa visualización iba a finalmente quedar. Con todo eso, con la visualización, grabamos video. El video se hizo para que en cualquier momento los animadores, los 100 y cacho de animadores que iban a hacer, si querían ver en una escena qué actitud o qué estaba pasando o no entendían o lo que sea, acto por acto leí el guión y expliqué la visualización en pantalla leyendo los diálogos y trataba medio que hacer caras y actuarles a todos los animadores para que tuvieran un primer acercamiento. Por supuesto, después mi hermano tuvo que actuarles toda la película en vivo, ¿no? Pero para evitar que estuviera actuándolo todo el tiempo, por eso se hicieron estos videos, ¿no? ¿Ya te moriste, Bibi? No, ¿tú? No. Una vez que terminamos la visualización, empezamos con el storyboard para que se vayan familiarizando con la historia, que se vayan familiarizando con las tomas, con todo esto. Entonces, ir haciendo cuadro por cuadro lo que va pasando en la película. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos un paneo, llegamos a ellos dos con un zoom. Aquí es donde se especifican los movimientos de cámara, los diálogos, lo que va pasando, se van numerando todas las tomas. Entonces se va llevando aquí junto, ahí metidito está todo el guión. Entonces se va a explicar, esto es para explicar todo lo que es la parte de layouts, que son los que van a construir las escenas. La animación que usamos para la película fue técnica Disney, pero no en la forma de animación, sino en la técnica, en la maquila, digamos. Primero se tiene que tener todo el audio. Una vez que se tiene el audio, se mide el audio cuadro por cuadro en unas hojas kilométricas, donde cuadro por cuadro tienes que saber el personaje, qué está haciendo, qué está pasando, dónde está la cámara, en qué letra está el personaje, para que cuando lo animes estés marcando esa letra de lo que está diciendo. Una vez que se hace esta hoja que se llama X-Sheet y se hace la medida, digamos, de todo el audio, se empiezan a hacer los layouts o puesta en escena, donde se va a ver cómo está la cámara, para dónde se va a mover todo esto. Una vez que tienen los layouts, entonces ya se pasan a los keyframes, que se le pasa al animador principal, y el animador principal tiene que marcar cómo cuenta esta escena el personaje. Entonces pone los cuadros clave de cómo contar esa escena. Una vez que marca esos cuadros, se le pasa a un primer asistente, donde va a marcar todos los cuadros animados, pero que ya no son los clave, sino ya son los intermedios. De ahí se lo pasa a un segundo asistente, donde ya hace solamente la unión entre los cuadros clave, por decirlo así, y se hacen ya todos los cuadros. Una vez que se termina, se pasa con el cleaner, o el que limpia la escena, y es tal cual calcarla para que todas estas líneas o trazos que se hicieron para la animación se limpie y se haga una línea finita. Mi aportación como director en la parte de animación fue en una etapa en la que se llama pencil test. Ahí es cuando yo podía decir, está sobreactuado, o este beat, sobre todo momentos en donde tenía que el personaje pensar algo, ahí es donde yo metía mi cuchara y decía, no, tiene que durar un poquito más, un segundo más de Willy pensando que tiene que hacer tal o cual cosa. Bueno, pencil test es una prueba que se hace sobre la toma animada, todavía en bruto, solamente con keyframes. Los chicos escanean los dibujos, cada keyframe según la duración que puso el animador,
Bueno, a partir del pencil test nosotros ya vemos la actuación en tiempo real, digamos, de los personajes. Ahí vemos si hay que hacer ajustes, correcciones. Si la toma está bien, pasa al proceso de asistencia. La asistencia es hacer todos los dibujos intermedios ya a un nivel de dibujo mucho más limpio, los personajes en modelo, y ahí volvemos a hacer otro pencil test que te da un resultado todavía en blanco y negro, pero mucho más refinado del movimiento, de la actuación de la escena, digamos. Una vez que se termina de dibujar en tableros, una vez que se terminó de animar, de asistir, de hacer la intercalación y el clean-up, pasa a este sector de postproducción donde se escanean los dibujos, se entintan, se colorean, se componen y todo se hace digitalmente. Por ejemplo, por acá se está coloreando, ahora en este momento, una toma. Como ven, ese trabajo se hace cuadro por cuadro. Antiguamente se pintaba a mano, hoy en día tenemos la ventaja de poder hacerlo digitalmente. Por esto los chicos están componiendo, es decir, por un lado juntan los fondos ya coloreados con la animación de los personajes ya pintados y por el otro también aplican las luces, las sombras, distintos filtros y algunos efectos que se hacen después en postproducción y le dan el acabado final a la película de acuerdo al criterio que piden los directores. Y una vez que se termina eso queda lista para lo demás. Tu nombre es Toto. Ay, vas a ser un gran pollo. ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Gallina de un demonio! Ahora sí ya sacaste boleto, maestro. ¡Toto! ¡Mamá! ¿A dónde me llevan? ¡Hijo! No dejes que nada te pase. Recuerda que serás un gran pollo. También al mismo tiempo al Departamento de Arte, a Marta Camarillo, le pedimos que hiciera una investigación, porque una cosa era, sí, visualizar ahí los huevitos y demás, pero ya a la hora de pasar a la animación, sobre todo los fondos, ok, ¿qué hay en esa esquina por donde están pasando? ¿Cómo se ve por abajo de un camión? ¿Cómo son las granjas? Entonces tenía que estar investigado. Entonces Marta lo que hizo es armar carpetas por acto, fue a sacar fotos de N granjas, toda la utilería, cómo iban a estar vestidos los huevitos y sobre todo todas las escenografías por donde van a pasar los huevitos, qué tipo de basura está tirada. La feria, por ejemplo, era importante. La feria tenía que ser muy mexicana, entonces teníamos que tener los carros chocones, teníamos que tener una serie de cosas, ¿no? Muy claras, muy precisas, y eso fue la investigación de arte. Los directores nos acercaron una carpeta de arte que fue muy importante porque a partir de esa carpeta de arte los artistas de fondos saben qué es lo que se está buscando en cuanto a cómo se tiene que ver el ambiente, ¿no? Son los que empiezan a crear ya el clima de la película. Entonces también es una etapa muy importante. Creo que en esta película resaltan muchísimo los fondos, que son de una calidad excepcional. Bueno, nosotros en fondos trabajamos en coordinación con Layout. Nos llega el story con más o menos la composición de lo que sería cada toma y en función de eso armamos la composición de las escenografías. Nosotros comenzamos por un boceto layout de fondos, que es el proceso, digamos, más artesanal, que está trabajado todo a lápiz, que después lo digitalizamos y lo coloreamos digitalmente en la computadora. Por ahí hicimos pruebas de animación 2D o 3D. Muchos nos han preguntado por qué no fue 3D. Curiosamente el huevito, cuando haces en 3D, se ve raro, se ve extraño. Creo que la animación 2D permite ciertas deformaciones del huevito y los hace como más simpáticos, mucho más gratos a la vista. Y por eso decidimos que fuera 2D. La película tiene un montón de animación 3D, pero siempre para que se vea todo como si fuera de 2 dimensiones. Ah, claro, usamos animación 3D para varias partes. Cuestiones de coches, en la feria algunas cosas mecánicas, lo que es la montaña rusa.
todo lo que es el carrito, el viaje, todo eso, hacerlo en 2D era imposible. Cuadro por cuadro, imagínate hacer todo ese viaje y no me gustó. En cambio, en animación 3D tienes la ventaja de hacer viajes con la cámara, que ahí prácticamente se construye el escenario, se construyó toda la feria en 3D, y de ahí lo que haces es mueves la cámara, pero ya tienes el modelo, ya no tienes que dibujar nada. Y una vez que terminas eso, le das el look o el acabado a la animación, que ahí sí le puedes dar un acabado pintado a mano, pero se lo pintas a mano y por donde muevas la cámara se mantiene ese estilo. Mira, en la película hay muchos detallitos que metieron los animadores muy personales y como que es las firmas que quieren meter todos los... Y entonces tenemos pósters de bodas, de gente que se casó, y entonces está el póster de los dos que se casaron en una parte de la lonchera. Hasta atrás están los pósters de la pareja que se casó de animadores. Fastrolic fueron las primeras palabras que dijo la hija de uno de los fondistas. Y entonces dijo, le voy a poner Fastrolic a la marca de papas. Y hay Tírele al pato, que esa fue después de una discusión que tuve con el director de fondos. Su siguiente fondo fue un letrero que dice Tiro al pato. A mí me dicen el pato todo esto. Entonces de ahí salió el Tiro al pato. Cada animador puso como que su marquita y su detallito de lo que quería hacer. Finalmente, cuando ya terminan toda la parte de animación, nos entregan N cantidad de minutos y ahora hay que darle ritmo. Ahí Gabriel y yo nos sentamos a decir, bueno, aquí tiene que salir antes. O inclusive aquí tenemos que repetir cuadros para que dure un poco más la salida. Lo que nos da el tener un presupuesto bajo y no tener los grandes presupuestos de Hollywood es que no puedes repetir nada. No puedes darte el lujo de decir, no me gustó, vuélvete a animar. Nada, como está, está. Acá desde la previsualización estaba ya muy armado. Y fueron pocas las escenas que se podían intercalar una con otra para dar un mejor ritmo. En realidad aquí en este DVD no hay las escenas editadas, porque no hay nada editado. O sea, realmente todo lo que se planeó está en la película, ¿no? Quizás se le dio un mejor ritmo, pero una vez editado, entonces pasamos a la parte de corrección de color, precisamente para unificar criterios y que todos los huevitos siempre estuvieran en el mismo color, que el nivel de contraste siempre fuera el mismo, que los niveles de luz, que la saturación del color, que fuera siempre la misma a lo largo de toda la película y que sobre todo pareciera cine. Creo que el resultado final superó muchísimo las expectativas que al principio nos hicimos mi hermano y yo. Y la gente entró en un ritmo de trabajo muy padre, de mucha tensión, pero muy padre. Entonces, como que fue algo que estoy eternamente agradecido de la gente, del corazón que metió, de la dedicación, como que todo el mundo se puso la camiseta muy padre. ¿Sí? El audio se dividió en dos partes, score y el diseño de audio. En el diseño de audio, que lo hizo Nerio Barberis y compañía, se dedicó a hacer cómo iba a sonar los huevitos. Todo el diseño que iba a ser el mundo de los huevitos versus el mundo de los humanos, cómo iba a sonar una cosa con otra. Acá había que construir un mundo sonoro particular para esta historia particular. Veámoslo como en capas, digamos. Primero tenemos las voces, luego la música, con las dos grandes cosas que todo el mundo conoce. Pero después tenemos todo lo que suena por los movimientos de los personajes. Los personajes caminan, entonces se escuchan sus pasitos, los personajes se tocan, los personajes tienen como ropitas, se escuchan sus propias ropas. La puerta se abre, la montaña rusa pasa violentamente. Todo esto hay que construirlo. Todo esto se construye en distintas capas de sonidos. Para que se tenga una idea, teníamos un promedio de unas 140 pistas de sonido independientes unas de otras, cada uno con alguna de estas cosas que estoy diciendo. Luego hubo una tarea específica que llamamos los sonidos incidentales. Este es un estudio de Foley o incidentales. Lo que hacemos acá, los incidentales, o la Foley, como quieran decirle, es grabar todos los pasos y movimientos que se hacen con las manos, con las ropas, con materiales, grabarlos en sincro contra la pantalla, para que luego sean verosímiles, para que sean creíbles en la película.
El caso de Huevo Cartoon es un caso muy especial, es un gran desafío porque en vez de tratar de recrear una ficción, es una animación donde todo hay que hacerlo de cero. Por ejemplo, el tocino está hecho con bolsas de nylon, con papel mojado, con cartón, con goma, para darle, bueno, esa textura elástica que tiene. Y algunos huevos sí están hechos con huevos. Hemos roto bastantes huevos aquí. Vamos a ver el trabajo de distintas capas que se hacen para recrear los incidentales de esta parte. ¿A dónde me llevan? Hijo, no dejes que nada te pase. Recuerda que serás un gran pollo. Hay que hacer los pasos del granjero, los huevos en la canasta, los crujidos de la caja, y la puerta, hasta la ropa del granjero. Muchos de estos sonidos a veces se perciben muy poco después en la película, pero que estén presentes da la sensación de que es realidad. ¿A dónde me llevan? Hijo, no dejes que nada te pase. Recuerda que serás un gran pollo. Luego aparecen lo que se llaman los editores específicos de sonido, que arman específicamente una cantidad de efectos particulares y ambientes particulares, como pueden ser los truenos, las lluvias, el efecto especial porque el gato vuela. Todo esto luego se tiene que juntar, organizar, y todo esto se tiene que mezclar en un único sonido. Entonces es un gran proceso de juntar para que parezca una acción única, cientos y cientos y miles de sonidos chiquitos distintos que se crean individualmente. Una película convencional, una edición de sonido, se puede hablar de que en 8 semanas está bien hecha y otras 3, 4 de mezclas se terminó. Acá estamos hablando de que nos tardamos 10 para armarla, no porque estuviéramos siempre trabajando, sino porque uno va esperando, va recibiendo secciones, va sonorizando, espera las nuevas. Si lo hubiéramos tenido que hacer toda junta, digamos, que me dan una imagen completa, yo creo que hubiéramos tardado el doble de lo que se tarda un largometraje convencional. Había un concepto muy importante transmitido desde los realizadores hacia nosotros, que era, había dos mundos en la historia, un mundo sonoro, desde la perspectiva de los huevitos, lo que los huevitos escuchan de los humanos, y cómo escuchan los humanos en su mundo real. Por ejemplo, en la secuencia del supermercado, desde los huevitos escuchamos a los huevitos que hablan, esto y el otro, y cuando cortamos al ser humano escuchamos... Los humanos no pueden escuchar a los huevitos. Sin embargo, los huevitos escuchan a los humanos como monstruos jurásicos, digamos. Porque esa es la relación y la dimensión. Estar adentro de una lonchera revoleada es como si nosotros en este momento alguien arrancara esta casa y la pusiera a volar, digamos, ¿no? No escucharíamos clic, clic, clic de la loncherita. Los huevitos escuchan un infierno ahí adentro, ¿eh? Al final de cuentas aquí hay un aspecto que es la verosimilitud. ¿Cómo hacer un sonido verosímil para el huevo? Que en ningún momento el espectador diga, eso no sonó bien. No, que no lo saques de la historia. La magia de la edición, del score, de los sonidos, es que nunca te saquen de la historia, que tú estés viendo algo y que creas que lo que estás viendo es creíble, es verosímil, ¿no? Entonces, por eso tenemos al señor Nerio Barberis haciendo lo que hizo. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. La música licenciada, contratamos a Lynn Feinstein, que una vez más creo que es la mejor en lo que hace. Ella se encarga, es la supervisora musical, y ella se encarga de proponernos toda la música que no es de score y que debe de estar en la película. Una música que va a sustituir al score y que va a ayudarnos a dar la emoción de la escena.
creo que desde la primera vez del guión, escogimos las escenas en las que ellos calculaban que iban a tener canciones, más o menos el estilo de canciones. Por eso hay una música tan variada y vamos desde ranchero y cumbia hasta rock, electrónico, sesentero, y de todo tipo, porque la idea era precisamente recrear muchos momentos en la película, acompañados también de canciones que tuvieran que ver con los personajes. No es la misma la música de los Tlacuaches que la de los Confis, y el tema de amor. Si tú me quieres, dame una sonrisa. Si no me quieres, no me hagas. Hola. Son 17 o 19 canciones. Creo que dentro de todas las canciones que escogimos para Huevos, le estamos dando oportunidad a muchos chavos nuevos de estar, como Faca, Chicote, Matorral. No me equivocaría en decir que el 60% de la película tiene gente joven, muchos de ellos que todavía no tienen disco. Entonces eso es como un plus que creo que encontré en el trabajo con Gabriel y con Rodolfo y con Paco, que fue que estaban abiertos a eso. Todas las rolas que hay, que es como un pool de bandas alternativas muy mexicanas, otras internacionales famosas como Coldplay, como Yellowcard, como Stereogram, que eso le da el toque de internacionalidad muy bonito a la película y que lo debía de tener, ¿no? Tenemos estos temas maravillosos nuevos que son el de Liquids, y que cierra la película, que se llama Huevoles. Es que yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. Y el tema que hizo DJ Blanquillo, el de Una vida normal. Y creo que son temas muy buenos y que nos dan a todos mucho orgullo. La idea de la rola era de un huevo que hablara de que estaba harto, que se lo desayunaran, que lo trataran como huevo. Pues este era un huevo rebelde que decía: yo solo quiero una vida normal, yo solo quiero vivir con style, tener esposa y chamacos, ¿qué tal? Y toda esta cuestión dándole vida al huevo, ¿no? Entonces, la verdad fue muy divertido producir esta canción, porque pues de repente a los músicos se nos olvida pues entretener más que la solemnidad de la rola cuando estás inspirado, que eso pues es de todos los días, ¿no? Entonces cuando tienes que hacer algo divertido, es súper gratificante para mí. Carlos fue el encargado de hacer el score. Él ha sido el encargado de hacer la música de Todo Huevo Cartoon y era lógico que él tomara en sus manos esta responsabilidad. Su primer score, y lo cual pues, lo hizo entrenarse, ¿no? Lo hizo estudiar y realmente clavarse muchísimo en esto. Pues mira, yo me involucré en el proyecto de la película obviamente desde un principio, desde las primeras lecturas de guiones, ¿no? Pero ya propiamente la música, desde que se tiene el guión casi final, ¿no? Desde analizar ese guión y sobre el texto, ir como que pensando primero dónde sí podría ir música y dónde no, ¿no? Ahí empiezas un poquito nada más a generar ideas, a ir pensando como por dónde puede ser el estilo. Y el trabajo ya serio, yo creo que nos tomó como unos 11 meses más o menos, 12 meses. Aunque hay una línea global, se hicieron 86 temas para la película, 86 pequeños cues se llaman, que van acompañando como que las escenas o los momentos de los personajes. Sabíamos que el score tenía que apoyar casi toda la película. Entre el score y la música que licenciamos para la película, creo que nos deja como 5 minutos sin música a lo largo de los 90 minutos. Sabíamos que en una película de animación el score no tiene tanta importancia en muchas escenas, sino simplemente está ahí haciéndote que el ritmo de la película sea más fluido. Es un elemento más para hacer un todo que fue la película. A mí me costó trabajo de repente en algunas escenas comprender que la función de la música no era sobresalir por sí misma, sino sustentar a lo mejor otra cosa, ¿no? O no reforzar una emoción. Por ejemplo, si un huevito está triste y le pones música triste, a lo mejor se vuelve demasiado melodramático, ¿no? Y la idea es lo contrario, ¿no?
Creo que es parte de todo músico, de todo escorista, tratar de descifrar las idioteces que están diciendo los directores, ¿no? Los directores lo único que hacen es sentir la música, ¿funciona o no? No funciona. ¿Por qué? Pues no sé, pero no me está dando exactamente la emoción que yo quiero. ¿Cómo es la emoción que tú quieres? Ay, caray, pues es menos melodrama, pero más acción. Y ese tipo de respuestas de repente no son las mejores. Y él tenía que como que medio que pegarle a ver qué queríamos. Le damos referencia de otros scores, de otras películas, pero a final de cuentas tenía que hacer la propia. O sea, el Huevo Cartoon tenía que sonar de una manera única, ¿no? Me gustó mucho el reto de poder componer por encargo, ¿no? Hacia emociones. El decir, esta música tiene que representar esta emoción y es lo que se quiere transmitir, lo que quiere reforzar o suavizar. Y el poder lograr eso eligiendo una instrumentación, eligiendo un estilo, un tiempo, pues es un proceso de diálogo interesante. Esa es la música. Mira, esto es lo que grabamos. En 4 días, pero en horas fueron un poquito más de 30 horas. Y se armó un equipo con los mejores músicos del país, con un gran director de orquesta, buena producción, gente de mucho valor. Ya la culminación de todo ese trabajo se ve ya reflejada cuando los músicos tocan la pieza, es una maravilla. Y cuando queda muy bien y se graba muy bien, mejor. La experiencia de hacer la película, bueno, como en todo, hay problemas. Por ahí escuché que hacer una película no es tener un hijo, sino más bien simula el que tú eres un doctor y tienes un paciente frente a ti que amenaza morirse a cada momento y tu labor como productor es evitar que se muera. Entonces, sí, algo así ha sido muy satisfactorio y cada paso que se da y de repente ya hay un storyboard y de repente ya están las voces y de repente ya hay algo de animación y hay color y hay fondos y todo te va llenando de una increíble satisfacción que hace valer todo el esfuerzo y toda la cantidad de problemas y todas las veces que has tratado de evitar que se te muera la película, ¿no? Las películas animadas que hoy día llegan a México, que son las de los grandes estudios, que son muy impresionantes, pues obviamente significan una competencia fuerte y además entre la audiencia marca un estándar, un mínimo de calidad. Entonces el reto es importante, el reto de lograr una película muy bien animada para que competitivamente estés por lo menos a la altura de las otras películas. Y yo creo que esta película tiene además la ventaja de que el tema es muy atractivo. Si tú tienes la calidad óptima que te pone por lo menos al nivel de las otras producciones y además entras con un producto que yo creo que este es muy bueno porque es muy mexicano. Yo creo que en México nos debemos una película de animación, que hace mucho que no hay una película animada muy exitosa. O sea, han habido buenos intentos, buenas películas y han tenido un buen éxito, pero nosotros realmente estamos apostando a un éxito gigante y yo creo que este es el producto ideal. El primer fin de semana rompimos el récord de taquilla para una película nacional. A la siguiente semana teníamos que ver si subía la película, quiere decir que la gente la recomendó y la publicidad de boca en boca siempre es la mejor. Si bajaba es que no estaba tanto y subió. Todavía el segundo fin de semana fue mejor que el primer fin de semana. Creo que esto prueba que lo que importa es un concepto, algo bien desarrollado, divertido en México. Nosotros de repente nos vamos con la finta de que no podemos competir con Hollywood porque aquellos tienen presupuestos de $80 millones y acá no pasan de 2,5. Y entonces, ¿cómo vamos a competir? ¿Cómo vas a competir con un buen concepto? Esa es la única manera. La prueba está ahí, la gente está yendo y estamos ganándole a muchísimas películas norteamericanas que no hacen lo que estamos haciendo ya de
de espectadores. Esto es historia del cine nacional, esto es historia de la animación mexicana. Siempre nos las pasamos mirando para el norte, mirando para Europa, mirando para todos lados para hacer las grandes cosas, las grandes historias y las grandes películas. Ahora ya no. Ahora tenemos una película de Lobos que tiene el nivel de cualquier productora internacional, del nivel que tú me digas. Todo lo que primigeniamente hacemos en este país por jalar la carreta, por ser necios en seguir creyendo en nuestro cine, en nuestro público, en nuestra idiosincrasia, en nuestra cosmovisión. No puedes no echarle huevos. Tienen que ir todos. Llega un momento en que entras a la convención, porque si hay que entrar y decir, bueno, sí, no estoy viendo una película de $80 millones, estoy viendo trascendencia, estoy viendo idiosincrasia, me estoy viendo al espejo, cosa que no me pasa en las producciones de $80 millones. Aquí sí yo estoy feliz toda la película porque me estoy viendo, me estoy reconociendo, estoy entendiendo lo que yo soy como mexicano frente al mundo. De eso se trata el arte, de eso se trata el drama, de eso se trata el espejo. Y entonces, ahora finalmente, hoy, tener un estreno como el que estamos teniendo, una premiere con 435 copias en México, con la campaña de publicidad más grande que se ha hecho para una película mexicana, y ahora sí que con todos los huevos en la canasta, realmente es una felicidad inmensa. Es llegar a una meta, el cierre y el inicio. Gracias a todos. Fueron muchos nervios, pero al final, cuando vi la reacción de la gente, del público ya en general, me acuerdo mi primera sensación de decir, bueno, no estuvo tan mal, ¿no? Cuando vi los primeros resultados, dije, bueno, entonces está yendo bien. Cuando vi el primer fin de semana dije, wow, o sea, superó muchísimo las expectativas que al principio nos hicimos mi hermano y yo. El primer fin de semana, cuando ya se probó con la gente, yo sabía que era el día que podía yo decir qué contento estoy, qué satisfecho estoy o no. Y pues estoy muy contento y muy satisfecho. Yo me había propuesto desde aquellos 7 años que este primer ciclo iba a terminar cuando yo pagara un boleto en un cine nacional para ver mi película. Y eso lo cumplí apenas el sábado pasado. Fui, me formé, compré mi boleto, entré a la sala, compré mis palomitas, me senté a ver mi película y vi finalmente el nombre de todos mis compañeros y el mío ahí en una producción nacional. Además, la película trata de eso, de un cuate que quiere un sueño y lo logra. Y pues es el reflejo de lo que toda mi vida busqué. Entonces, por un lado tengo una gran satisfacción y por otro lado, la inevitable pregunta, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué sigue? Creo que el proceso natural es, pues Huevo Cartoon nos ha llevado ahora a una segunda película, por ahí viene una obra de teatro, por ahí viene una serie de cosas, otros proyectos, y por proyectos no paramos, ¿no? Pero sí es el cerrar un ciclo de toda una vida y entonces te llena de satisfacción y también de incertidumbre de ¿y ahora qué? ¿Qué es lo que viene? ¿Qué tan grandes son estos huevitos? ¿Hasta dónde van a llegar? Tan tan. Es que vivir así está cañón. Vivimos dos en un cartón. Es que yo ya no soy un huevito, ahora soy un huevo. Si te contara en dónde viví y supieras de dónde salí, de las nalgas de una gallina.